Buenos días, doctor Juan Antonio Ortega García, responsable de la salud de la Unidad de Salud Medioambiental del Hospital Virgen de la Risaca. Muy buen día, Nati. Bueno, hoy vamos a hablar del síndrome de alcoholismo fetal o trastorno de espectro alcohólico fetal. ¿Qué es el trastorno de espectro alcohólico fetal? Los trastornos del espectro alcohólico fetal son unos trastornos, un cóctel de efectos relacionados con la exposición prenatal al alcohol, fundamentalmente y de forma muy especial en el sistema nervioso central. Es un trastorno del neurocomportamiento, del neurodesarrollo asociado a esa exposición al alcohol durante el embarazo fundamentalmente. Muy bien. ¿Y qué efectos tiene el alcohol sobre el feto? El alcohol es una sustancia tóxica, es una droga que no tiene una utilidad en el ser humano. Es una sustancia cancerígena, mutagénica y teratogénica, es decir, que es capaz de provocar malformaciones, ¿no? Es un neurotóxico, un tóxico muy importante para el cerebro en desarrollo y es uno de los tóxicos, voy a decir así, del entorno, ¿no?, en el que están los individuos en desarrollo más importantes. ¿Es un tóxico incluso más grave que cualquier droga que la mujer pueda consumir durante el embarazo o es de los menos graves? El alcohol es una sustancia mutagénica, cancerígena, es una sustancia teratogénica que es capaz de provocar malformaciones y es un tóxico muy importante para el sistema nervioso en desarrollo. El alcohol no tiene ninguna utilidad en el ser humano y tiene un efecto tóxico directo especialmente en los individuos en desarrollo. ¿Cuándo habría que dejar de beber alcohol? Los efectos del alcohol son a lo largo de todo el periodo de desarrollo. Todas las parejas que estén planificando el embarazo deberían evitar el consumo de alcohol y evitar el consumo de alcohol durante todo el embarazo y durante todo el periodo de lactancia, ¿no?, para dar una cobertura importante de protección al cerebro en desarrollo. ¿Y cómo afecta el alcohol en los primeros días del embarazo? Esos días en los cuales la mujer no sabe que está embarazada. El alcohol, prácticamente la mitad de las mujeres en Murcia toman algo de alcohol al inicio del embarazo, algo, aunque sea poco, pero sabemos que no hay un nivel de bebida sin efecto. También es verdad que una vez que se enteran del embarazo, la gran parte de ellas abandonan el consumo, lo disminuyen ostensiblemente y gran parte de ellas lo abandonan. Y eso, los efectos en esas semanas, ¿verdad?, son muy importantes porque los niños no son adultos pequeños y cuando están en el desarrollo embrionario, durante esas primeras semanas, el impacto que tiene el alcohol es muy muy importante porque gran parte de los efectos, voy a decir, de malformaciones, efectos teratogénicos y daño estructural, ¿no?, en ese cerebro, esas primeras semanas son muy importantes, aunque el efecto es sostenido y mantenido a lo largo del tiempo. ¿Los efectos son similares al consumo de otras sustancias? Bueno, el cerebro es una diana a la que llegan multitud de tóxicos, es una diana final, ¿verdad?, donde va el alcohol, donde puede ir el cannabis, algunas exposiciones laborales, distintas sustancias tóxicas para el cerebro en desarrollo. Tiene algunas particularidades, ¿no?, y comparten otras. Por ejemplo, lo que hemos observado en el alcohol, a diferencia del cannabis, por ejemplo, de exposiciones durante el embarazo, el alcohol suele dar señales más tempranas en la sintomatología de los individuos, de los niños o niñas. El cannabis, para observar el efecto de la exposición transplacentaria, ¿no?, intrauterina, hay que esperar algunos años más, ¿no?, para observar algunas alteraciones en el neurocomportamiento. Pero la diana es la misma, es el cerebro en desarrollo, comparten algunos efectos, ¿no?, o por lo menos expresión clínica de la exposición a distintas drogas. ¿Y qué cantidad de alcohol se puede consumir sin riesgo? ¿Hay alguna cantidad
es lo mismo. Esa es una buena pregunta, porque la inmensa mayoría de mujeres que toman algo de alcohol al inicio sobre todo al inicio del embarazo, no toman grandes cantidades para un adulto, pero para un individuo en desarrollo hemos observado que incluso a niveles tan bajos como una cerveza al día o menos, ¿no? Observamos una correlación lineal con el perímetro cefálico al nacimiento, que es un indicador de desarrollo estructural, ¿no? Debía decir de inteligencia individual y colectiva. No se ha identificado un nivel de bebida sin efecto, por eso el mejor mensaje para la población es que si están buscando el embarazo, que no beban nada de alcohol, porque no hemos encontrado un nivel de bebida sin efecto. Incluso a dosis tan bajas hemos encontrado daño estructural en el sistema nervioso en desarrollo. Claro, y aquí en España, que se bebe tanta cerveza y que, según he leído en algún reportaje, la mujer española sería la primera consumidora de cerveza en el mundo, creo, pues la gente no considera la cerveza. Los países mediterráneos tienen una cultura tradicional del consumo de alcohol, ¿verdad? De cerveza, o sobre todo cerveza o vino, ¿no? Es importante también recalcar esto, porque muchas veces decimos que los países mediterráneos, ¿no? La cultura mediterránea. Bien, la cultura mediterránea, nuestras abuelas no bebían nada de alcohol, y muchísimo menos en el embarazo. Es decir, ha sido esa incorporación, ¿verdad? Voy a decir, a esos estilos de vida globalizadores, ¿no? Lo que ha hecho que la mujer se incorpore al consumo de alcohol al mismo nivel o más que su pareja, ¿no? Es decir, esa cultura mediterránea era una cultura mediterránea en la que la mujer, y hay que recuperar, ¿no? Esa característica de proteger al individuo que no ha nacido todavía, ¿no? Si no consumir alcohol en el embarazo va a ser uno de los desafíos más importantes si queremos construir inteligencia colectiva en nuestra región. Es decir, si el encendido cerebral individual y colectivo, ¿no? Tenemos que hacerlo. Yo tengo claro que evitar el consumo de alcohol, la exposición al alcohol va a ser muy importante. El 90% del peso cerebral, Nati, se construye entre los 7 meses antes de nacer y los 3 o 4 primeros años de vida. Lo que hagamos en ese periodo de la vida, como vamos a escribir el encendido cerebral de nuestros hijos e hijas. Encendido cerebral de nuestros hijos e hijas y de la inteligencia colectiva de una región. Tenemos un serio problema de exposición al alcohol en nuestra sociedad. La mitad de las mujeres murcianas al inicio del embarazo toman algo de alcohol, e incluso un poquito más de ese porcentaje, y eso constituye un desafío extraordinario. Si queremos construir inteligencia colectiva, mejorar el neurocomportamiento individual y colectivo de esta sociedad, tener unas sociedades más productivas, creativas, inteligentes, emprendedoras, pasa por eliminar la ingesta de alcohol, la exposición al alcohol durante el embarazo. Y entonces, doctor, ¿usted piensa que todos estos trastornos que están apareciendo últimamente o que se están multiplicando entre los niños y adolescentes podrían tener como causa, doy ejemplo de TDAH, de TEA, autismo, de otros trastornos, dislexia, discalculia? ¿Podría ser el origen, el alcohol, de todo esto, multiplicación de estos trastornos? Los trastornos del neurodesarrollo se ha incrementado su número, ¿no? Su prevalencia. Se ha incrementado en los últimos 20 años a cifras prácticamente epidémicas, hay que decirlo así. Están llenadas las clases de apoyo, las consultas de psicología. Es decir, esos trastornos del neurocomportamiento han ido creciendo en las últimas 2 décadas y fundamentalmente ha ido paralelo a la incorporación, voy a decirlo así, a esos estilos de vida globalizadores, ¿no? Que ha supuesto un mayor incremento de exposición a sustancias neurotóxicas en el cerebro en desarrollo que hace 40 años no estaban. A la pregunta si el alcohol ha podido influir en esto, viendo y conociendo las cifras de exposición comunitarias, ¿no? Que tenemos, creo que ha sido un factor importante que ha contribuido al incremento de esos trastornos, sintomatología asociada a los trastornos del neurodesarrollo.
Claro. ¿Y considera que este trastorno está infradiagnosticado? Los niños y niñas con trastornos del espectro alcohólico fetal están ahí, y están ahí desde hace muchísimo tiempo, y probablemente muchos con seguridad están diagnosticados de muchísimas otras cosas, o todavía, o por lo menos etiquetados de un montón de cosas, ¿verdad? Pero no están diagnosticados. Yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo como sociedad para quitar telarañas, ¿no?, que ayuden y que contribuyan, ¿no?, a hacer visible el trastorno del espectro alcohólico fetal, porque es importante. Si queremos controlar, si queremos prevenir, si queremos mejorar, necesitamos dos cosas, ¿no? Una es prevenirlo, y es fácilmente prevenible. Hemos observado que la inmensa mayoría de mujeres que toman algo de alcohol al inicio del embarazo solo necesitan información verbal y por escrita de sus profesionales o de la sociedad, ¿no?, para saber que no hay que beber nada cuando uno planifica alcohol. Y un diagnóstico precoz, ¿no?, cuanto antes lo hagamos mejor, porque eso nos va a dar una oportunidad extraordinaria. Hasta ahora, en la mayoría de áreas del planeta, los diagnósticos NATI de los trastornos del espectro alcohólico fetal o no se hacen, o se hacen de otra cosa, o se hacen muy tarde. Tiene que pasar llegar a los 10 años o a la época escolar avanzada, ¿verdad?, para algunos casos el llegar al diagnóstico. Yo digo que el diagnóstico temprano, si podemos hacerlo durante el embarazo incluso, ¿no?, o en esas primeras semanas de vida, nos va a dar una oportunidad para mejorar el encendido cerebral. Hasta ahora, la hipótesis con la que trabajan médicos y científicos es que mucha de la morbilidad, mucho del daño estructural cerebral no tiene oportunidad de mejora, y yo creo, y es la hipótesis con la que trabajo, que si conseguimos adelantar el diagnóstico a esas etapas en las que todavía hay ventanas de oportunidad, ¿no?, y encendido cerebral por construir, es probable que seamos capaces de modular los efectos en el neurodesarrollo de la exposición al alcohol durante el embarazo. Y además, algo muy importante, cuando hacemos visible en una familia el trastorno del espectro alcohólico fetal, ocurren dos cosas maravillosas. Una, los padres y madres lo viven con alivio, de decir de que su hijo es un afectado, encuentran motivos para las explicaciones de los trastornos asociados y la sintomatología. Y dos, y muy importante, se rompe el círculo, voy a decir un círculo vicioso, ¿verdad?, que se hereda si no lo rompemos, que es el que si bebes con el primer embarazo y nos aflora el efecto, beberás con el segundo, beberás con el tercero. Yo digo que si hay algo que se hereda en la vida, son las conductas y comportamientos, y si no somos capaces de romper ese círculo vicioso, ¿no?, esa espiral dañina que aplasta a los cerebros en desarrollo de todos estos niños y niñas afectados, estamos contribuyendo al empobrecimiento de esas familias, de la sociedad en general, y a perder una masa neuronal, perder neuronas, inteligencia colectiva. Sí. Ha dicho que se podría paliar un poco los efectos del alcohol si se sabe durante el embarazo, ¿qué podría hacerse? Hombre, tú imagina, es decir, nosotros sabemos que en las primeras semanas el efecto provoca malformaciones, un daño estructural más severo, pero el efecto es sostenido, ¿no?, a lo largo de todo el embarazo y sobre todo en los primeros meses de vida, ¿no?, en función cerebral. Sabemos que las matemáticas, sabemos que áreas del lenguaje necesitan ese periodo del tercer trimestre, la socialización, el proceso de mielinización también, y de respuesta, ¿no?, a los estímulos que uno recibe al final del embarazo y primeros meses de vida. Es decir, el efecto es sostenido, y los beneficios van a ser más importantes cuanto antes seamos capaces de hacer una intervención. Si detectamos la exposición al alcohol y se elimina, ¿no?, en esas primeras semanas, lo mejor es que no haya exposición al alcohol, pero si se elimina en las primeras semanas, el efecto beneficioso va a ser mucho mayor. Vamos a conseguir recuperar estructura cerebral con mucha más energía, porque nos da un margen de oportunidad más amplio. Por eso yo vivo como un milagro, ¿verdad?, que cualquiera de los que nos estén oyendo, parejas que estén planificando el embarazo, no beban nada de alcohol, y que si ha bebido algo, que cuanto antes lo abandone, muchísimo mejor para la mamá y papá y para el futuro bebé. Entonces ese es un mensaje importante.
Y, doctor, vamos a ver, entonces la madre debería dejar de beber alcohol, incluso puede ser antes de concebir. Claro, eso pasa por una previa información de la sociedad. La clave es tomar conciencia social, individual y colectiva. Conciencia social de que el alcohol es dañino, especialmente para el individuo en desarrollo, porque aquí estamos hablando de individuos en desarrollo que no votaron en las elecciones pasadas. Es decir, la estructura cerebral, el encendido cerebral desde el embarazo, durante el embarazo, en los primeros años de vida, pero incluso hasta los 18 o 20 años de vida, hay un gran encendido cerebral. Luego llega la adolescencia y en ese brote puberal, en lo que hay un crecimiento del lóbulo frontal, esos individuos intentan recuperar algo que ya tomaron en el embarazo. Es decir, eliminar la exposición al alcohol constituye un factor de protección muy importante para que el adolescente no se inicie en la adicción. Y el entender que el mensaje tiene que ir dirigido a proteger el futuro de la región, de la nación, es algo muy importante. Y a mí me gusta decirlo así, Nati. Es decir, yo en las personas adultas, yo no voy a entrar a valorar lo que deban o no beber, si tienen que tomarse alguna copa de vino. Pero tenemos que trabajar como sociedad por mantener libres de tóxicos y de drogas como el alcohol al cerebro en desarrollo. Es que eso va a contribuir de forma manifiesta a mejorar los resultados de PISA, que llevamos años, ¿verdad?, que diciendo que esos resultados no terminan de mejorar en la escuela. Yo estoy convencido que si conseguimos disminuir el consumo, la exposición al alcohol en esos periodos de la vida, las pruebas de PISA, ¿no?, del rendimiento intelectual de los críos en el cole van a mejorar con seguridad. Es probable que lo atribuyan a otra cosa. Sí, de ahí me salen dos preguntas. Me está diciendo que el niño que su madre ha bebido ha consumido, diremos, alcohol durante el embarazo, después tiene más facilidad de caer en las adicciones. Pues esa es una hipótesis importante con la que estamos trabajando y hay señales en esa dirección, porque claro, a los 13,7, 13,8 años que empiezan a consumir algo de alcohol, ¿no?, los adolescentes en España dicen, no es que ha ido disminuyendo la edad, ¿no?, para el consumo de alcohol. Claro, también ha ido incrementándose el consumo de alcohol, voy a decir, en el embarazo, y dicen, no, es que empieza a beber a los 13,7, yo digo que no, empiezan porque retoman algo que ya probaron en la etapa intrauterina. El mantener libre de drogas, libre de exposición al alcohol y otras drogas, periodos críticos del desarrollo es muy importante para construir una nación saludable. Exposiciones tempranas revelan daños y conductas tardías. Y esto es que es muy importante. Y tú hablas me preguntas sobre la mujer, ¿no? Pero yo me gusta hablar de pareja, porque si él bebe, ella bebe, lo sabemos que es el determinante más importante. Por eso hay que animar a los sistemas de salud, a los programas de embarazo en el futuro, Nati. La perspectiva de género estará incluida de forma plena. Es decir, porque parece que una mujer se queda embarazada y es cosa de ella, como si esto no fuese al 50%. Es más, hay 62 días previos a la concepción, que es cuando se forma el espermatozoide, y deberíamos ser mucho más incisivos en la pareja para que evitar el consumo de alcohol, porque la calidad seminal va a mejorar ostensiblemente. Sabemos que es un gran tóxico para los gametos, sobre todo masculinos. Eliminar el alcohol en ese periodo en el que se está formando el espermatozoide del futuro hijo o hija es muy importante. En un futuro, los programas de embarazo, en equidad, esa perspectiva de género estará incluida. Necesitamos incorporar al hombre a los programas de salud reproductiva. Si él bebe, ella bebe, y lo sabemos que es un factor clave y determinante. Por eso hay que hablar de pareja cuando uno aborda la problemática o la prevención del alcohol. Claro, entonces el efecto del alcohol en el hombre también tiene efecto entonces después en el feto, según tanto nivel que puede producir infertilidad como que puede dañar también. Sí, el espermatozoide, claro, el gameto, sí, claro. Es decir, el efecto dañino en el gameto, en el espermatozoide, y también la conducta que hace que si él bebe, ella va a beber durante el embarazo. Es decir, si van una pareja embarazada a una celebración y él bebe, el riesgo de que ella beba es elevadísimo, ya lo sabemos, que es un factor determinante. Por eso, para prevenir el alcohol en el embarazo hay que adoptar una mirada de pareja, incluir esa mirada de género, porque no podemos controlar la exposición al alcohol en la embarazada sin lanzar un mensaje claro hacia su pareja.
Claro, entonces en esta sociedad que el alcohol está tan sociabilizado, etcétera, que todas las reuniones hacemos con una botella de vino, una cervecita con los amigos, esto es un trabajo importante. Sí, es verdad, pero la buena noticia, Nati, mira, el perfil de la mujer bebedora social en Murcia, es la buena noticia, voy a decirlo así, ¿no? El perfil social de esa mujer bebedora de algo de alcohol en el embarazo es una mujer con estudios universitarios, que trabaja fuera de casa y que tiene un nivel de renta medio alto. ¿Qué significa eso? Significa que esa mujer no necesita mucho para dejar de consumir y planificar muchísimo mejor su embarazo. Eso es importante porque es un mensaje de esperanza, es decir, no necesitamos hacer grandes esfuerzos como sociedad para que cale, es decir, con campañas claras, directas, de publicidad, fíjate, imagínate, ¿no? En las campañas navideñas, ¿verdad? El cartel es claro, ¿no? En los lugares de compras, ¿no? Donde están todas las cervezas, licores, etcétera, ¿no? Oiga, si usted está planificando el embarazo, está embarazada, el alcohol es un tóxico para su futuro bebé, puede provocar malformaciones y retrasos, ¿no? Es decir, en las matronas, ¿no? En el consejo reproductivo, es decir, incluir esa cultura de que ese periodo de la vida hay que mantenerlo libre de alcohol. Eso, con ese perfil, ¿no? De mujer, voy a decir, bebedora de alcohol, ¿no? Esa bebedora social, no necesita mucho para dejar de hacerlo, y esa es la buena noticia. Desde que empezamos a trabajar hace una década, algunas señales, claro, decir que prácticamente la mitad de mujeres embarazadas tomen algo de alcohol al inicio del embarazo es duro para mí. Sin embargo, hace una década eran el 70%. Es decir, algunas señales están llegando. Sí. Aunque creo que deberíamos ser mucho más incisivos, con más determinación, este tipo de campañas que ayuden a construir sociedad. Claro, antes se pensaba, o durante varios años se ha pensado que era un problema de la mujer, exclusivamente de la mujer alcohólica o de niños adoptados de los países del este, pero estamos dándonos cuenta que no es así. Vamos, el alcohol, no hay un nivel de bebida de alcohol sin efecto. La dosis también importa, o sea, tampoco nos engañemos, ¿no? Sí, la dosis de alcohol también importa y es un factor importante. A diferencia de los adultos en la etapa del embarazo, Nati, es decir, la dosis importa, pero también importa el periodo concreto en el que ocurre, es decir, si se están formando neuronas de la memoria, de la función ejecutiva, si se están formando algunos órganos, el efecto en días puede ser determinante a diferencia de los adultos, es decir, lo que llamamos los científicos el timing, el periodo de exposición. Luego también algunas características propias de los individuos, hay personas que metabolizan mejor el alcohol que otras, ¿verdad? Pero no nos olvidemos, y ese es el mensaje a la sociedad, cuanto más azúcar, más dulce. Pues no hay un nivel de bebida sin efecto, cualquier nivel de alcohol va a provocar un efecto en el cerebro en desarrollo, y lo que tenemos que hacer es evitarlo. No recuerdo lo que me estabas preguntando. Pues te estaba preguntando que antes era más el diagnóstico, se pensaba que eran las mujeres alcohólicas. Sí, claro. Es cierto, cuanto más azúcar, más dulce, ¿no? La dosis también importa, pero sabemos que no hay un nivel de bebida sin efecto. Entonces observamos algunos rasgos y trastornos del espectro alcohólico fetal a dosis, voy a decir, bastante más bajas. La mayoría, yo creo que el 90 y tantos %, ¿no? De los niños y niñas con trastornos del espectro alcohólico fetal son nativos de familias, de mujeres son murcianas. Españoles. Sí, no hay que son ir nativos. A Rusia para traerlos No, claro, es fácil. En el sector de, digamos que en los niños adoptados, ¿verdad? Los niños adoptados pues hombre, es un punto más fácil para poder hacer el diagnóstico, ¿no? ¿Verdad? Pero yo creo que hay que hacer un ejercicio de responsabilidad social importante. La inmensa mayoría de trastornos del espectro alcohólico fetal no son niños adoptados. Es un grupo de riesgo, de alto riesgo, pero la inmensa mayoría, más del 90 y tantos % de los niños con trastornos del espectro alcohólico fetal son nativos de esta región, hijos de madres y padres murcianos.
¿Y cuál sería la prevalencia de este trastorno? Pues es difícil estimar, Nati, es decir, hay mucha discusión todavía entre los grupos, pero lo que se acepta actualmente, fíjate, organismos internacionales hablan y sitúan un margen entre desde un 3 a un 5%, a 2, 3 hasta el 5% de niños en edad escolar estarían afectados de trastornos del espectro alcohólico fetal. Ten en cuenta que al ser una enfermedad todavía, no porque no estén dando síntomas o diagnosticados de otras cosas, sino todavía, voy a decir, poco diagnosticada, estamos comprendiendo mucho mejor en nuestra nación, en nuestra región, qué prevalencia, ¿no? Qué grado de efecto puede tener. Claro, las estimaciones todavía son escasas y están basadas en la experiencia de series, ¿no? Como la nuestra en Murcia, y eso nos permite estimar en base al riesgo, ¿no? Y los niños que se han ido diagnosticando y con todas las reservas, ¿no? Pero para pensar que uno de cada 33 niños, 2-3% de los niños en edad escolar en nuestra región estén afectados de trastorno del espectro alcohólico fetal. Y uno dice, uy, eso parece que son muchos. Mira, esos niños están ya en el aula, muchos de ellos en clases de apoyo, gran parte de ellos con problemas del neurocomportamiento o incluso sin diagnosticar, etiquetados, castigados, con multitud de problemas dentro del hogar, en el entorno escolar y social. No por dejar de mirarlo van a dejar de estarlo. Al contrario, yo creo que estamos desarrollando un modelo que es bueno, que está haciendo visible algo que hasta ahora era invisible y que tiene debilidades todavía, pero pienso que es un mensaje, el modelo que estamos desarrollando en nuestra comunidad es un mensaje de esperanza para todas las familias de España y del mundo, porque es un modelo basado en la prevención, que la incluye también, basado en el diagnóstico precoz, muy precoz. Son pocas comunidades del Estado español que puedan tener, que sean capaces de diagnosticar trastornos del espectro alcohólico fetal en el día cero de vida, y si me apuras antes de nacer. Son muy pocas unidades en el mundo capaces de hacer eso. Estamos reescribiendo la historia del trastorno del espectro alcohólico fetal porque, lo vuelvo a repetir, en la inmensa mayoría de lugares del planeta estos niños se diagnostican muy tarde. Y lo que estamos haciendo aquí, que es a veces esperar a que nazcan o intervenir antes del embarazo, eso nos da una oportunidad extraordinaria. Yo trabajo con la ilusión de poder moldear el cerebro individual y colectivo de esta región, porque si somos capaces de mantener libres esos periodos en los que se está encendiendo el cerebro de los individuos, el 90% del peso cerebral, de los que nos están viendo esta mañana, el 90% del peso cerebral se construye en ese periodo de la vida. Y eso quiere decir las matemáticas, eso quiere decir el lenguaje, eso quiere decir el cálculo, eso quiere decir la integración social, el deporte, la actividad física, el emprendimiento, el trabajo, la capacidad, la riqueza, el bienestar y la felicidad de la sociedad. El entender que ese cerebro es clave protegerlo para construir una sociedad productiva, inteligente y creativa es la oportunidad y el mayor motor de cambio para impulsar este tipo de programas. ¿Y por qué en Canadá, por ejemplo, y en Estados Unidos llevan trabajando con mucha más conciencia este trastorno y aquí en Europa o en España, por ejemplo, estamos todavía, si me permite decirlo, en pañales? Es una buena pregunta. Se está haciendo algo, se está desarrollando algo, ¿verdad? En países países como Canadá, como Estados Unidos, algunos países nórdicos también, ¿verdad? Sí, es verdad, se está avanzando porque hay una cultura en la transparencia, ¿verdad? En la transparencia y responsabilidad. Y digamos que no buscan culpables, ¿no? Sino es un acto de responsabilidad ante uno mismo y ante la sociedad, y eso hace que se enfrenten a los problemas como un desafío, ¿no? Hay que sacar del estigma social que supone el haber estado expuesto al alcohol. Es muy importante trasladarle a las madres y padres, ¿no? Que nadie en la vida hace nada pensando en hacerle daño a la persona que más quiere, que además sabemos que los niños no son adultos pequeños y entonces el tomar, hay personas que todavía piensan que por tomar un par de copas, ¿no? En esos periodos del embarazo, incluso hasta hace poco, ¿verdad? Decían que era bueno para producir leche, no sé cuánto y tal, ¿no? Esos falsos mitos que hemos ido arrastrando en la medicina y trasladando a la sociedad al contrario. Es decir, tenemos que crear sociedades
fuera de la culpa, en absoluto. Es decir, nadie en la vida, y esto es importante trasladarlo, nadie en la vida hace nada, hace algo pensando en hacerle daño a las personas que más va a querer en el mundo, al contrario, y que tenemos que hacer la mirada de responsabilidad, porque lo que pasó, pasó, pero hay una oportunidad extraordinaria de salir de esa espiral violenta, porque si no se interviene, si no se rompe ese círculo vicioso, el riesgo de empeorar en ese niño o niña va a ser mucho más alto, el riesgo de que vuelva a ocurrir en su hermano o hermana también va a ser mucho más alto, y perdemos oportunidad de construir sociedad. Gran parte de esas ventajas canadienses, ¿no?, que comentabas, es la forma en la que una sociedad se enfrenta a los desafíos, ¿no?, desde la mirada de la responsabilidad y en otras áreas del planeta desde la culpa, ¿no? Efectivamente. ¿Y qué le diría usted a las madres biológicas? Bueno, ¿o qué ha visto usted, por ejemplo, porque está diariamente hablando con madres biológicas que usted le ha diagnosticado el trastorno a su hijo? ¿Cuál es la reacción? ¿Es positivo? ¿Es negativo? Pues mira, ¿es bueno para el niño que se sepa pronto, que la madre lo sepa? ¿Es malo? ¿Hay que decírselo? ¿No? Cuanto antes seamos capaces, de darle a ese cerebro, ¿no?, las necesidades que tenga, con diagnóstico o sin él, porque muchos de los niños que tenemos en seguimiento, más de 500, son niños en riesgo, Nati. Todavía no cumplen criterios, voy a decir así, para tener un diagnóstico de trastorno del espectro alcohólico fetal, pero me da igual, son niños en riesgo y están en un periodo de la vida que es muy importante intervenir para mejorar todos los condicionantes, atención temprana, apoyo social, reinserción, mejores diagnósticos de otras patologías o enfermedades asociadas. Es decir, la oportunidad es extraordinaria. Entonces, cuanto antes se sepa mejor, sobre todo en el proceso de transparencia, explicar muy bien que el pertenecer a un grupo de riesgo nos da una oportunidad de poder mejorar y poder trabajar, es algo muy importante. Mira, si tengo que resumir, ¿no?, en algunas frases esa relación, ¿verdad?, con esas familias, pues la inmensa mayoría de ellas lo viven con ese descanso, ¿no?, de oportunidad, del poder explicar qué le ocurre a su hijo, ¿verdad?, y por qué, y además enfrentarse al mundo y a las necesidades de una forma mucho más creativa, productiva, integradora para ese crío. He notado que los niños que tienen un diagnóstico más precoz, percibo que las oportunidades de mejora son más extensas. Y eso es un desafío importante. Hemos vivido experiencias de todo tipo, ¿no?, porque el alcohol, la mayoría de los trastornos del espectro alcohólico fetal en nuestra región son nativos. Muchos de ellos, no tienen que beber grandes cantidades de alcohol para tener esos síntomas. Es decir, es una sociedad, una familia preparada para recibir mucha información. Hay un grupo en el que han estado muy expuestos y hay una problemática social alrededor importante, ¿no? Pero incluso en esos, en el que he vivido experiencias de madres coraje extraordinarias, Nati, es decir, he vivido retiradas de custodia al embarazo si pudieran antes de nacer incluso. Y ese ha sido un motor importantísimo para dejar de consumir, para romper con esos círculos viciosos, ¿no?, en el que estaban inmersas, y recuperar la custodia, ¿no?, de sus hijos o hijas, y vivir como un milagro toda esa situación. He vivido embarazadas, ¿no?, que han ingresado en centros terapéuticos para eliminar la adicción durante la semana del embarazo, y esas semanas les ha servido no solo para dejar de consumir y tener una niña mucho más saludable, sino para recomponer anillos familiares, de amigos, recomponer socialmente la forma en la que se van a enfrentar a la vida. Yo cada vez lo tengo más claro. Si las mujeres embarazadas, voy a decir así, con problemas de alcohol, ¿no?, somos capaces de recuperarlas para la sociedad, no solo estamos recuperando a sus hijos e hijas, sino que le estamos dando una oportunidad a una línea de vida, ¿no?, de abuelos, padres e hijos, a recomponer lo que nunca debieron perder. Si abandonamos a esas parejas embarazadas, a esas mujeres sobre todo, si abandonamos a esas mujeres en ese periodo de la vida, la vamos a perder para siempre, a ella con mucha seguridad y a sus hijos también.
Por eso el romper, el trabajar el alcohol y las drogas, ¿no? El alcohol y otras drogas en este periodo de la vida es tan importante para las familias y para la sociedad. Y entonces el diagnóstico es muy importante. El diagnóstico va a permitir, porque claro, con otros diagnósticos, por ejemplo, muchos de estos niños están diagnosticados de TDAH, dislexia, etcétera. ¿Esos diagnósticos sirven o no sirven para ayudar a los padres y al niño? Lo importante es que seamos capaces de ofrecerle a ese cerebro en desarrollo, ¿verdad?, las necesidades y esa cobertura que nos haga descubrir sus talentos. Si he aprendido algo con los niños y niñas con trastornos del espectro alcohólico fetal, que no hay dos iguales, como tampoco hay dos niños iguales en el mundo. He descubierto a seres y a pequeños individuos maravillosos, algunos de ellos con algunas potencialidades exclusivas y con unos talentos ocultos importantes. También es verdad, y hay que entenderlo, que tienen algunas alteraciones en el neurodesarrollo y neurocomportamiento. ¿Qué alteraciones? ¿En qué puede notar un padre o una madre que su hijo puede tener ese trastorno? Desde que nacen, algunos de ellos en los primeros meses o años de vida incluso, ¿no?, sobre todo en las formas más severas, ¿no?, son niños con un llanto inexplicable, unos episodios de irritabilidad, unas alteraciones de ese neurocomportamiento, ¿no?, de ese encendido cerebral, sobre todo en esa conducta, esa falta de atención. Son muy irritables, episodios de llanto inexplicable. Conforme van creciendo, son esos niños, ¿verdad?, que algunos de ellos empiezan a pensar que pueden ser hiperactivos, que están inatentos, pueden tener algunos retrasos en el lenguaje también. Tardan en hablar un poquito más, ¿no?, que los demás. Es como un proceso de ese retraso en los procesos madurativos, ¿no?, en la adquisición de esas habilidades. Empiezan a notar cosas, especialmente cuando llegan a la guardería, en el comportamiento con el resto de chavales. Algunos de ellos, cuando llegan a la etapa escolar temprana, pues se diagnostican algunos de déficit de atención y hiperactividad. Hay discalculia, hay disléxicos, hay otra serie de diagnósticos y cóctel que son sintomáticos, ¿no?, que son expresión de la causa fundamental, ¿no?, y del diagnóstico verdadero que hay detrás. Yo creo que el desafío más importante está en el entorno sanitario, desde luego la prevención por un lado y un diagnóstico muy temprano, que seamos capaces de garantizarle a ese encendido cerebral todavía esas oportunidades, ¿no?, de intentar recomponer el daño del alcohol. Y en la etapa escolar. La etapa escolar es la siguiente estación, es una estación muy importante porque los niños trabajan 40 horas a la semana en el entorno escolar, el medio laboral, donde ellos se van a desarrollar como individuos, seres libres y creativos, es la escuela. Y estos niños en la escuela fácilmente son etiquetados de faltones, pegones, inatentos, descuidados, despistados, vagos. Es decir, y eso es un desafío grande. ¿Por qué? Porque yo digo que estos niños necesitan más abrazos que cocotazos. Es decir, el entender que la velocidad de procesamiento en estos chavales es distinta al resto, ¿no?, y que necesitan que les repitan las cosas varias veces, con mensajes cortos. A veces les deben tener la calculadora encima, porque no, por más que nos empeñemos, van a calcular mejor. Sin embargo, tienen potencialidades extraordinarias, son músicos, muchos de ellos son grandes artistas. He conocido a atletas o gimnastas que esa impulsividad les hace correr como nadie, y necesitan más experiencias fíjate, yo digo que más que clases de apoyo, necesitan más experiencias de contacto con la naturaleza, ¿no? Es decir, pasar más horas en el parque, más horas jugando al aire libre y vivir eso como un derecho. Muchas veces nos empeñamos como sociedad, ¿verdad?, en que como tienen que progresar, tienen que aprobar y ser como el resto de la clase, ¿no?, y convertir ese Vicente, ¿no?, donde va la gente, como el río ese, los tenemos sometidos a... Es
que la escuela es muy exigente hoy día. Sí, la escuela es muy Y exigente. no está preparada quizá, ¿no? Sí. Porque se habla mucho de integración y de inclusión, pero... Ya, pero ten en cuenta que el trastorno del espectro alcohólico fetal hasta hace muy poco no era ni reconocido, ¿verdad? Claro. Como esa oportunidad de esa atención, ¿no?, que requieren de habilidades para la escuela. Entonces los profesores habría que formarles. Va a ser en la siguiente estación, Nati, para mí en la escuela. Creo que debemos comprender, bueno, yo de entrada siento un gran interés y espero poder trabajar en el próximo año en poder comprender las actitudes, creencias y conocimientos, ¿no?, de los profesores y de los equipos psicopedagógicos que tienen sobre el trastorno del espectro alcohólico fetal. Necesitamos comprender mejor el punto de partida que tenemos en la escuela sobre los niños y niñas afectados con trastorno del espectro alcohólico fetal. La escuela va a ser una estación importante y tenemos que ser capaces de ofrecer a estos niños y niñas esas oportunidades que les permitan descubrir sus potencialidades. Es decir, yo pienso que todos los niños se han venido a este mundo a cumplir una misión. En los niños afectados por el alcohol en el embarazo, tenemos que, en esos niños con trastorno del espectro alcohólico fetal, de descubrir en qué son fuertes, cuál es su fortaleza y volcar la energía social, ¿no?, en apoyos suficientes y en esa estructura que necesitan estos chavales para que cuando lleguen a la etapa adulta temprana sean capaces de revertir en la sociedad lo que hemos hecho con ellos. Estoy totalmente convencido que lo que hagamos en el embarazo, primeros años de vida y en la etapa escolar va a ser el determinante más importante para evitar toda esa morbilidad asociada que ya conocemos por la exposición al alcohol en el embarazo, que son para disminuir el consumo de drogas en la adolescencia, para evitar la delincuencia y problemas con la ley, la pobreza y la exclusión social. Esos son las morbilidades, esos son la estación final. Si no intervenimos y somos capaces de ofrecer a esa estructura cerebral en desarrollo sus necesidades y cubrirlas, el desafío es impresionante. Yo trabajo para la salud medioambiental, Nati, y quiero que los cerebros estén libres de tóxicos, pero el alcohol es el neurotóxico más potente al que están expuestos los niños y niñas murcianas en esta región. Y además sé, y es la buena noticia, que no necesitamos hacer grandes cosas por mejorar la inteligencia colectiva de nuestra región. Y el abordar el alcohol y sus efectos en los primeros años de vida, en esa primera década de vida, va a escribir mucho de lo que tenga que ser la felicidad, bienestar y salud de muchas familias. Y es una misión importante. Es una misión importante, yo también lo veo así. Estos niños, porque si no, están abogados a fracasar, porque la vida para ellos es una carrera de obstáculos y si no se les apoya ni les ayuda, pues el futuro es negro o gris. También lo hemos visto, Nati, es decir, como he visto a mujeres embarazadas que dejan de consumir y nacen niños bien. Mujeres embarazadas que han seguido consumiendo y nacen niños con problemas, y cuanto más se consuma también es verdad que el riesgo es muchísimo más alto. He conocido cómo cuando se interviene muy temprano somos capaces de mejorar ese encendido cerebral. Y he visto también que cuando llegamos tarde, las oportunidades de mejora, ¿verdad?, son más limitadas. Siempre hay una oportunidad, ¿verdad? Pero tengo claro que el intervenir en los primeros años de vida, en la primera década de vida, va a ser muy importante. El no llegar a la etapa adulta sin un diagnóstico adecuado, sin cubrir unas necesidades mínimas, es dejar a la exclusión social a muchas personas. Y ese es un desafío, y además creo que tenemos la oportunidad de desplegar, porque la experiencia que hemos vivido aquí, Nati, en la Rixaca, es una experiencia sencilla, mirando a lo que necesitan los afectados, de verdad, y comprendo que podemos hacerlo, desplegar una red sociosanitaria en la comunidad que responda a las necesidades de estos niños, en el que los 85 centros de salud de esta región tenemos que convertirlos en unidades diagnósticas de trastornos del espectro alcohólico fetal, que tenemos que ser capaces de desarrollar en el entorno escolar, ¿no?, todas las necesidades que hay alrededor de estos chavales,
que no me gustaría separarlos del resto, ni crear programas especiales, tan especiales, sino son procesos de integración, porque los trastornos del neurodesarrollo hay que vivirlos con esa exclusividad que tiene cada niño o niña. Ningún niño es igual al que tiene al lado. Y yo creo que todos los trastornos del neurodesarrollo tenemos que ser capaces de trabajar por esa integración que permita convertir a los centros de salud, de atención comunitaria, estar cerca de las familias afectadas para hacer esos diagnósticos y darles las necesidades que tengan sanitarias, y trabajar en los entornos escolares, que es el medio laboral de la infancia, para normalizar las necesidades de estos chavales en la escuela. Y eso será la mejor garantía para conseguir adultos mucho más saludables, productivos, creativos, y que estén retornando a la sociedad esa inversión que se ha hecho en ellos. Y para eso también habría que ayudar a las familias, porque bueno, este trastorno todavía no está metido dentro de los trastornos que se pueda dar la discapacidad para estos niños. Los padres se ven en la obligación de pedir la discapacidad, porque muchos de ellos, bueno, pues eso, tienen muchas limitaciones, y si no, pues necesitan ayuda. Sin lugar a dudas, y además eso no hay que dudarlo, es discapacidad. Es decir, es daño estructural del sistema nervioso en desarrollo. Es discapacidad. Estos niños, estas familias no se enfrentan en equidad al resto de situaciones que hay en la sociedad. Y si somos una sociedad de bienestar, o queremos serlo, si queremos que haya equidad en la forma en la que estos chavales, estos chicos y chicas, tengan que incorporarse, ¿no?, a la vida, necesitamos ese reconocimiento de discapacidad. Vamos, eso yo quiero entenderlo y lo quiero interpretar en el desconocimiento de algo que no por no verlo dejaba de estar. Están ahí, esos chavales están ahí. Se llama trastorno del espectro alcohólico fetal, es una discapacidad, se acompaña de una discapacidad de daño en el sistema nervioso central, y esto, el reconocerlo como sociedad, va a ser algo muy importante, porque el reconocimiento de discapacidad no solamente es esa ayuda económica, sino es la oportunidad de equidad. Son oposiciones, son oportunidades de emprendimiento, de empresa, de reconocimiento, de integración social. Es decir, eso es algo que, vamos, lo veremos como poco a poco, ¿verdad? Las familias lo vivirán como un logro, pero que es de estricta justicia ambiental. Es decir, es devolverle a los afectados algo que es de ellos. Claro, porque de momento para ellos no hay nada especial. Hay para personas que tienen esquizofrenia, para síndrome de Down, pero para estos niños que parecen invisibles porque el trastorno realmente físicamente no se les ve, y no están además diagnosticados, pues la integración social es muy complicada. Claro, eso es verdad. Por eso el mejorar la capacidad diagnóstica va a ser importante en los próximos años, Nati. El diagnóstico en lo que es el trabajo que nosotros hacemos en riesgo, ¿no? Y está basado también en estudios internacionales y en nuestra experiencia. Para entrar en seguimiento de riesgo en nuestra región, que estamos haciendo un esfuerzo, yo lo tengo claro, en la región de Murcia estamos, voy a decir, con todas las debilidades, ¿no?, que supone abordar estos desafíos, estamos haciendo un acercamiento modélico para lo que pienso va a ser el modelo ambiental y comunitario, ¿no?, de abordar el trastorno del espectro alcohólico fetal. Para entrar en seguimiento de riesgo tienes que estar expuesto al menos a 20 gramos de alcohol al día, eso son unas 2 cervezas diarias, es bastante, o 3 atracones, es decir, borracheras, para entendernos, en cualquier periodo del embarazo, ¿no? Cualquier pareja embarazada que cumpla esos criterios entraría en esa evaluación de riesgo, en ese seguimiento de riesgo, embarazo de riesgo. Eso quiere decir que un fin de semana de ir a la discoteca, de tener una cena con 2 copitas de vino y una cerveza, ya entra dentro de... El consumo, el tener, fíjate, un atracón son 40 gramos. 40 gramos son 2 cervezas y un par de copas de vino, ya es un atracón. Eso ya es un atracón. Es un atracón. Es que tenemos una visión de lo que es un atracón o de lo que es consumo de alcohol muy inferior a lo que es realmente. Fíjate, como es tanto el consumo, para las parejas que consuman menos de 20 gramos de alcohol al día, es decir, un par de cervezas diarias, es muy importante que el mensaje les llegue verbal y por escrito, pero sabemos que esas mujeres no necesitan mucho más para dejar de hacerlo.
Hemos puesto el límite en los 20 gramos de alcohol diario porque teníamos que poner un límite en base al conocimiento, a la evaluación de riesgos y a las oportunidades, ¿no? Porque lo ideal para mí, si tú me dices, sería seguirlas a todas, ¿verdad? Y observar el efecto poblacional. Pero esas etiquetas de riesgo creo que responden a una realidad y una oportunidad. 20 gramos de alcohol o más diarios, 3 atracones o más, es un criterio de riesgo, es un embarazo de riesgo, de alto riesgo ambiental por exposición al alcohol, y esa etiqueta de riesgo, igual que hay etiquetas de riesgo por una mujer hipertensa o diabética en el embarazo, esa etiqueta de riesgo por exposición al alcohol va a ser muy importante, es muy importante, y además el trabajarlo desde ahí, en colaboración con los centros de salud de atención primaria, para dar continuidad a esos niños o niñas en riesgo, porque nacen en riesgo, y el poder darle ese seguimiento y acompañamiento. Es probable que algunos se diagnostiquen y otros no, pero lo importante es el manejo del riesgo, y eso es una oportunidad extraordinaria. Claro, porque yo cuando hablo con la gente o las mujeres, ahora que hablo muy a menudo, nadie se considera consumidor de alcohol. Porque yo cuando le pregunto digo, pues no te tomas una cerveza de vez en cuando, una copa de vino, ah sí, claro. Entonces eso es en la mentalidad de la gente, no consideran que eso sea ser consumidor de alcohol. Hay una banalización, ¿verdad?, en el consumo de alcohol, pero lo digo, la buena noticia es que, bueno, gran parte de las mujeres, una vez que se enteran del embarazo, dejan automáticamente de consumir, pero claro, han estado expuestas esas 5 o 6 semanas de embarazo, ¿no? Creo que necesitamos reforzar esa medida cautelar, ¿no?, de que cuando uno está preparando el embarazo hay que evitar el consumo de alcohol y de otras drogas, y eso va a ayudar mucho. Y la buena noticia es que no es difícil, porque es decir, tenemos medios y oportunidades para que esa información llegue, y lo que tenemos que intentar es que esa información llegue. Yo estoy esperanzado de que ya se están observando señales, ha ido disminuyendo poco a poco, ¿no?, la exposición al alcohol al inicio del embarazo. Pero sin embargo se dice que las chicas jóvenes beben más ahora que hace 10 años que los chicos, y empiezan antes. Entonces eso no parece ser una buena noticia. No parece ser una buena noticia, y es uno de los retos con los que tenemos que trabajar. También es verdad, Nati, que hoy tenemos una cantidad de información tremenda, unos inputs de información que hace 20 años no los teníamos. Y esto es importante, ¿verdad?, porque cualquier tiempo pasado fue mejor. Tenemos mucha información y eso abruma. Pero ese es el desafío, es decir, esa es la información que tenemos, son los mimbres con los que tenemos que trabajar. Yo no desisto en el empeño de que incluso las industrias vinculadas al alcohol, ¿verdad?, dentro de su responsabilidad social está el proteger el cerebro en desarrollo. Y yo creo que tendremos que trabajar porque las cerveceras murcianas, ¿no?, y las industrias del vino pues empiecen a incluir esos logos de prohibido o recomendando. Pero hay una ley que obliga, o todavía no hay ley. Yo es que tengo ahí una duda, ya, porque pues, hay algunos que sí que se ve la etiqueta, pues pero habrá que trabajar la mayoría no. Habrá que trabajar porque todos lo tengan. Mira, las leyes es importante el que estén ahí, ¿verdad?, porque da una cobertura. Y sobre todo tenemos que trabajar porque la sociedad, ¿verdad?, entienda lo importante y trascendente que es. A nivel empresarial, lo vuelvo a repetir, hay una responsabilidad social empresarial importante. Creo que serían grandes beneficiarios, ¿no?, de la prevención de los trastornos del espectro alcohólico fetal las licoreras y las industrias del vino, trabajando porque esos cerebros en desarrollo hasta los 20 años de vida no estén expuestos al alcohol. Y es que eso es que es muy importante, porque ellos hablan de bebedores responsables, ¿no? Sí. Bueno, un bebedor responsable, el consumo responsable a partir de los 22 años, pues bueno, uno lo puede entender, pero el consumo responsable en los primeros 20 años de vida es 0. Y estas empresas deberían trabajar por construir nación e inteligencia colectiva, porque cuando todos los trastornos del espectro alcohólico fetal, aproximadamente, si estimamos los estudios poblacionales, ¿no?, o extrapolamos de otras regiones, ¿verdad?, en las que se consume menos alcohol que aquí, estaríamos hablando de unos 400 niños aproximadamente por cohorte de recién nacidos que pueden estar afectados. No son muchos niños. Es decir, están externalizando costes. Sí que es la verdad. Es decir, si el que contamina paga, es decir, es probable que muchas de las industrias vinculadas al alcohol estarían cerradas. Esto va a venir muy bien luego.
Sí, claro, una sociedad responsable, unas empresas responsables, una administración responsable, y atajaríamos el problema casi al 100%. Bueno, la buena noticia es que es 100% prevenible. Es 100% prevenible. Es 100% prevenible, la buena noticia de los trastornos del espectro alcohólico fetal. Y es la primera causa de retraso mental según la Organización Mundial. Es la primera causa de retraso mental. Yo pienso que es el teratógeno que provoca malformaciones en más alto porcentaje, porque entendiendo la exposición, el grado de exposición comunitaria que hay, es la principal causa de retraso mental, es la principal causa de malformaciones en el individuo en desarrollo, y yo apostaría que constituye un factor principal en el fracaso escolar en nuestras naciones. Sí, porque vamos cambiando de gobierno, vamos cambiando los protocolos de trabajo en los colegios, pero no va mejorando el fracaso escolar, sino va empeorando. Yo creo que va a mejorar las pruebas de PISA. Yo, observando que a nivel poblacional ya está disminuyendo el consumo al inicio del embarazo, aunque todavía es muy alto, yo estimo que estamos muy cerca ya de mejorar las pruebas de PISA, porque esos niños han ido creciendo de los grupos que hemos ido siguiendo, ¿verdad? Y yo creo que este año que viene tenemos que empezar a recibir algunas señales en positivo. Entonces es una buena noticia. Espero que sí. Y porque yo he hablado con profesores que estiman, según lo que ellos ven, que el coeficiente intelectual de los niños escolares ha disminuido, algunos dicen un 20%. No parece mucho, ¿no? Bueno, eso es lo que me dicen, quizás los más negativos, no lo sé. Parece mucho. El impacto es grande. Hay cantidad de críos en apoyos, recibiendo apoyos, aulas abiertas dentro del aula. Es decir, el impacto en el neurodesarrollo es grande, y eso se nota sobre todo en la parte laboral de la infancia, que es la escuela. ¿Y el diagnóstico de estos niños es difícil, es complicado? Porque claro, hay pocos profesionales preparados, ¿es difícil preparar esos profesionales? ¿Hay muchos que están preparados? La clave para el diagnóstico en el DMS5, es decir, coloca en un lugar relevante la exposición al alcohol. El saber si ha estado expuesto o no al alcohol, ¿no? Y en qué cantidad. Por suerte en nuestra región, esa hoja verde, ¿no?, que es ese cribado ambiental del primer trimestre del embarazo, que hay que recordarlo, es una buena práctica del Sistema Nacional de Salud. El Ministerio de Sanidad lo cataloga como una buena práctica porque quiere expandirlo, piensa que es bueno para expandirlo en el resto de la nación. Permite conocer el grado de exposición, y eso es una ventaja. En Murcia tenemos una ventaja con respecto al resto. Tenemos mucha información de la embarazada para poder intervenir y poder avanzar en las oportunidades de diagnóstico futuro o no, ¿no? El saber si está expuesto o no es muy importante, y teniendo esa exposición, pues podemos saber si hay efecto o no con una serie de rasgos faciales, ¿verdad? Hay 3 rasgos faciales importantes en los trastornos del espectro alcohólico fetal. Son niños o niñas que tienen un labio superior muy fino. Hay seguimos unas guías de Washington, ¿no?, hasta el número 5, digamos que el muy fino, ultra fino, ¿no?, que es el 4-5, sería un criterio diagnóstico de facial, ¿no?, un rasgo facial. El otro es el filtrum, ¿no?, que es esta parte que está encima del labio superior, ¿no?, es un filtrum plano. Muy plano también es un criterio, es un rasgo facial, también se cataloga, ¿no?, hasta el 5, ¿verdad? La 4 y 5 serían criterios faciales, y los ojitos pequeños y redondos, ¿no?, midiendo la hendidura palpebral, lo que hay de un ángulo al otro del ojo, y hay unas guías que nos permiten saber en qué desviación estándar, ¿no?, qué tipo de medida tiene. Esos son los 3 rasgos faciales. También es verdad que la inmensa mayoría de niños con trastornos del espectro alcohólico fetal no tienen los 3 rasgos, ni los 2 ni ninguno. Es decir, los 3 rasgos faciales están presentes en un 15% o un poquito menos de todos los niños y niñas. Estoy hablando en base a la experiencia de evaluar a más de 500 niños en riesgo. Y además esos rasgos cambian con el tiempo. Por eso es importante, cuando despleguemos en la atención comunitaria el programa, el dar sentido de continuidad, ¿verdad?, las estaciones de seguimiento de estos niños en riesgo.
Luego, el daño estructural en el sistema nervioso central, los efectos del alcohol en el sistema nervioso central puede ser estructural o funcional. Estructural es estructura es lo que medimos, lo que vemos con las pruebas. Puede ser con una ecografía cerebral, la ausencia de cerebelo, por ejemplo, característico también, con una resonancia magnética nuclear, o midiendo el perímetro cefálico, que es lo más sencillo, ¿no?, que tenemos en los consultorios. Niños que tengan la cabecita más pequeña es un factor muy importante y determinante de daño en la estructura cerebral. Es un criterio fuerte, voy a decirlo así, ¿verdad?, que ayuda al diagnóstico. Esa microcefalia o alteración en las pruebas de imagen, ¿vale? Daño estructural. O que tenga un daño funcional, y funcional son los test de neurocomportamiento. Por eso, Nati, quiero que estos niños en riesgo, niños y niñas en riesgo, tengan una evaluación de atención temprana, todo lo temprana que podamos hacer, porque esa función cerebral es probable que estructuralmente parezca bien, pero funcionalmente hay algunas alteraciones en el neurodesarrollo, ¿no?, señales tempranas de función alterada que nos ayuden al diagnóstico. Bien por daño estructural o funcional podemos llegar al diagnóstico de trastorno del espectro alcohólico fetal. Y cuando llegan a la escuela, esos niños en riesgo, que lleguen con esas notas, ¿no?, hacia el equipo de orientación psicopedagógica, ¿verdad?, de que son niños en riesgo porque vienen arrastrando ese diagnóstico, también va a ser importante porque la vida cambia y el cerebro también. Y el evaluar la función a medida que va desarrollándose el individuo también va a ser muy importante. De hecho, la edad media del diagnóstico de los trastornos del espectro alcohólico fetal, cuando los seguimos en riesgo desde el embarazo, voy a decir así, está en torno a los 2 años, 2 años y medio. ¿Qué significa eso? Que hay que dar continuidad a los programas. Pero lo más importante es ofrecerle al individuo en desarrollo, más que la etiqueta, ¿verdad?, que también va a ser importante desde luego, pero es ese pool de oportunidades para intentar recuperar estructura cerebral. Entonces también es muy importante la formación de los psicólogos, psiquiatras, porque claro, si unos padres van a una consulta de un psicólogo porque su hijo tiene comportamientos, trastorno del comportamiento, por ejemplo, tendencias suicidas, o quizá adicciones, o quizá pues otro tipo de... Claro, un psicólogo habla con el niño, habla con los padres, pero no va buscando en la vida o en el embarazo de la madre que pudo. Entonces, es verdad. ¿Qué ocurre cuando se diagnostican en la adolescencia, ¿no?, o no han tenido la oportunidad de decir? Es probable que muchas veces carezcamos incluso de la información, de la exposición. También es verdad que para hacer el diagnóstico de trastorno del espectro alcohólico fetal no necesitamos, es decir, podemos hacer el diagnóstico sin tener la información completa si ha bebido o no. Es decir, si están presentes esos rasgos faciales, si hay esas alteraciones en el neurocomportamiento, aunque el intelecto no se quede completamente satisfecho, podemos hacer el diagnóstico de trastorno del espectro alcohólico fetal. Es más difícil, porque incluso por el sesgo de la memoria, no es que lo busque, porque aunque lo busque es probable que no lo encuentre, porque han pasado muchos años. Pero hay oportunidades, es decir, con esos rasgos faciales y buscando el daño estructural y funcional, el poder hacer el diagnóstico de trastorno del espectro alcohólico fetal. Es más difícil, pero no imposible. Necesitamos formar a los psicólogos, necesitamos formar a los educadores y sobre todo ser capaces, Nati, de crear una red comunitaria para normalizar. Si a mí me gustaría separar a estos niños del resto, creo que no. Creo que no necesitan más atención especial que cualquier otro niño, con algunas particularidades. Yo siempre pienso que no hay ningún niño igual. Entonces hay que trabajar por normalizar el trastorno del espectro alcohólico fetal en las consultas de pediatría, en las consultas del médico de familia, en el entorno escolar. La inmensa mayoría de niños, niñas con trastorno del espectro alcohólico fetal, después del diagnóstico, el desafío ya no va a estar en el entorno sanitario, la inmensa mayoría. Hay un porcentaje que van a necesitar apoyos en salud mental, psiquiatras, entornos más especializados, pero la inmensa mayoría, Nati, una vez realizado el diagnóstico, necesitan sobre todo una terapia social, de integración educativa, integración laboral. Es decir, el desafío es la escuela, el desafío es la ocupación. Es decir, que retornen a la sociedad esa capacidad creativa que hay dentro de cada una de ellas.
El otro día por teléfono me dijiste una frase que me llegó al alma. Hay que ocupar a estos niños, bueno, estos niños porque estamos hablando de ello, yo creo que eso es la población general. Hay que ocupar a estos niños, hacer el bien antes de que acaben haciendo el mal. Claro. El mal hacia ellos muchísimas veces, ¿no? El desafío de la ocupación, es decir, yo la vida la planteo tanto en estos niños como en otros desafíos, ¿no? En salud es una lucha constante entre elementos de riesgo y de protección. Y es verdad que como sociedad tendemos a mirar mucho los elementos de riesgo, pero si dedicásemos más esfuerzos a los factores de protección, de ocupación, de hacer cosas para trabajar el bien, no estarían preocupados en hacer o desatar elementos de riesgo o de tormenta. Creo que los sistemas sanitarios en el futuro van a trabajar mucho los factores de protección, probablemente en equidad o algo más que los de riesgo. Claro, porque estos niños son un gasto importante, que no están diagnosticados, pero supone un gasto importante para la sociedad. La sociedad ganaría mucho más dando esos apoyos a esos niños, preveniendo primero, claro, evidentemente, y dando ese apoyo a esos niños, que después intentando solucionar. Mira, en el Congreso de Economía de la Salud Nacional de hace 2 o 3 años enviamos un trabajo en el que evaluamos el gasto en educación especial en base a las estimaciones, ¿no?, de enfermos, de afectados que había en la región. Solo en educación especial en esta región nos gastamos unos 7 millones de euros en el abordaje y necesidades de estos niños. ¿Tú te imaginas 7 millones de euros en campañas de prevención, rehabilitación, estructura cerebral para lo que estamos hablando? Es decir, las oportunidades son enormes. Yo digo que esculpir cerebros de forma más saludable tiene un retorno económico y social para las naciones enorme. Es decir, el no abordar los trastornos del espectro alcohólico fetal, el no abordar la exposición y los efectos de la exposición en el embarazo al alcohol, como son todos estos trastornos, empobrece a las naciones, nos hace más pobres a todos. Al contrario, el trabajar por la prevención y disminución de daño nos enriquece, genera bienestar y felicidad en las naciones. Estos programas de los trastornos del espectro alcohólico fetal son programas de prevención, ¿no?, y manejo, son programas de felicidad, son programas de salud y felicidad para los niños y niñas. Y familias. Y las familias. Y familias, que si no sufren mucho. Entonces, para terminar finalizar con notas positivas, estos niños tienen potenciales, estos niños no están perdidos, estos niños... Al contrario, no. Nati, mira, para mí ha sido un descubrimiento, yo estoy aprendiendo con ellos. El máster más importante que he hecho en trastornos del espectro alcohólico fetal me lo han dado los padres y madres y los niños y niñas. Estoy aprendiendo con ellos de la mano, estoy desarrollando un modelo basado en la experiencia que ellos me transmiten, estoy aprendiendo con ellos, y lo digo así sin tapujos, me han enseñado mucho, he descubierto cosas maravillosas, he descubierto que esos niños, sus cerebros, están intentando demostrar constantemente que quieren cambiar el mundo, y los adultos con frecuencia no nos damos cuenta, tienen unas potencialidades enormes. He descubierto niños que son músicos, he descubierto niños artistas, he descubierto niños que son magníficos para las artes escénicas, he descubierto niños que están intentando demostrar que quieren y los adultos no nos damos cuenta. La diferencia de los trastornos del espectro alcohólico fetal con otros trastornos del neurodesarrollo es que parecen invisibles, parece como que no quisieran mostrarlo, pero ellos están sufriendo. Su cerebro está luchando y los adultos no nos damos cuenta. Ese es un resumen para comprender a estos chavales. Entonces la solución estaría por fortalecer sus talentos y no amargarles tanto con otras más clases de apoyo de matemáticas, clases de hacer unas FPs, unas formaciones específicas para ellos. Adaptar el mundo, ¿no? Y a mí me gusta transmitirlo así a las familias, porque el comprender los trastornos del espectro alcohólico fetal hace que familias, y esto es importante porque tienen que vivirlo con alivio, es decir, hay vecinos, por las propias características de estos críos, a los que no pueden ir a ver, porque son personas que a lo mejor no soportan a niños que se muevan quizás algo más que los demás, ¿no?
Y esto es importante porque hay que construir el mundo que ellos necesitan y no al revés. Y no al revés. Todos estos niños tienen potencialidades. Hay que trabajar por descubrirlas. El no renunciar a la oportunidad de retorno social que cada individuo tiene en este mundo. Estos niños han venido a cumplir su misión y nuestro papel como sociedad, si lo hacemos bien, es convertirlos, extraer de ellos lo mejor para que retornen a la sociedad. En el futuro, los colegios mejor financiados en el nuevo modelo de sociedad que construiremos, los colegios mejor financiados serán no solo los que tengan más niños, ¿no?, con trastornos del neurodesarrollo, sino y sobre todo los que consigan más tasas de éxito, de reinserción, de emprendimiento con estos cerebros. Y eso va a ser un cambio importante en el modelo de educación que queremos construir como sociedad. Cuando gastemos en educación lo mismo que gastamos en salud en nuestras sociedades, es probable que además de tener a una sociedad saludable, tengamos una sociedad más culta y educada, y eso para estos chavales va a ser muy importante. Y con menos problemas, con menos... Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Menos adicciones y menos todo. Bueno, ¿ha estado bien o qué? Muchas gracias. ¿No pasa bien o no? Muchas gracias, Juan Antonio Ortega. Muchas gracias a por Nati, este a Cero tiempo. SAF. A Cero SAF por todo lo que hacéis, es muy importante. El motor y gasolina de las cosas que hago en mi vida son los enfermos, las enfermas y los familiares y las asociaciones de afectados. Creo que cumplen un papel extraordinario en la sociedad. Sois el horizonte hacia el que los sistemas sanitarios se van a ir acercando poco a poco, y si sigo haciendo las cosas que hago y de la forma en la que los hago es por los afectados. El motor más importante me lo transmites tú, Nati, y la energía necesaria para seguir haciendo y seguir expandiendo un modelo que pienso que es bueno y necesario. Tenemos mucha suerte de tenerte aquí en Murcia. La suerte es mía. Y la verdad que todos los padres estamos muy agradecidos por el trabajo que estás haciendo por los niños y por los padres. Muchas gracias, Muchas Nati. gracias, Juan Antonio. A ti. Ale. Bueno.